Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Luminita Marcos, soy profesora en la Universidad de Salamanca y antigua empleada del Instituto Rumano de Madrid, donde tuvimos el placer hace 7 años de tener otra vez a Fernando Savater con nosotros en la celebración que hicimos entonces del centenario de Chorán. Era el centenario de su nacimiento en 2011 en el Círculo de Lectores. Estamos aquí otra vez, en esta ocasión, para celebrar dos ediciones, dos libros publicados recientemente en España por Hermida Editores, dos pequeñas joyas para los conocedores, para los aficionados de Chorán, dos libros traducidos, diría yo que soy rumana y creo que un poco me puedo dar cuenta, traducidos magníficamente por el traductor Cristian Santa Croce que está aquí con nosotros. Son libros de su etapa rumana, poco conocidos, que dan claves para su obra posterior en francés, dificilísimos de traducir a cualquier idioma, no solo al español. Trabajo que hizo maravillosamente Cristian Santa Croce y la editorial Hermida Editores se encargó de traer al público español estos dos libros, Lágrimas y Santos y Extravíos. Quería agradecer en primer lugar la presencia de Fernando Savater aquí con nosotros, que es un lujo y un orgullo compartir este amor que todos tenemos al escritor rumano. Bueno, yo digo rumano porque me parece menos importante en qué lengua escribió al final. Chorán viene de Rumanía y hay muchísimas cosas rumanas, aunque indignación también hacia Rumanía en su obra. Doy la palabra en primer lugar a Alejandro Hermidas, al editor en España de estos dos libros, y continuaremos con Cristian Santa Croce, que nos contará su experiencia de traducir estos libros, y luego con Fernando Savater. Alejandro Hermidas. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, gracias a todos por su asistencia hoy a este acto para la presentación de los libros rumanos de Emil Cioran. Los libros que ahora editamos en Hermida Editores, publicados por Humanitas en Rumanía, han tenido poca repercusión fuera del ámbito de su idioma original. Esta circunstancia es debida fundamentalmente al dominio de la obra en lengua francesa que publicó Cioran, que Gallimard, como principal editor francés, ha encargado de transmitir fuera de sus fronteras. Del primer libro que hemos publicado, Lágrimas y Santos, no lo veo, es este, creemos que existen en su versión íntegra fuera de Rumanía solamente la edición húngara, publicada por Cadmon Chiado en Budapest en el año 2010, y nuestra propia edición del año 2017. En el resto de los países se han publicado versiones reducidas o antologías, como la existente en España anteriormente. Del segundo libro que hemos editado, Extravíos, somos también el segundo editor no rumano en publicarlo. En el año 2016 se publicó en Italia en la editorial Lindau y lo hizo con el título Divagazioni. Al que no lo haya hecho ya, le recomiendo que lea el ensayo sobre Cioran, la tesis doctoral de Fernando Savater, que nos gustaría publicar próximamente en nuestra colección. Fue editado originalmente por Taurus y aún puede encontrarse en las librerías de viejo. Su lectura es clarificadora, está acertadamente enfocado en la lucidez y desde la lucidez. Es una tesis del año 73, publicada en el año 74. Mucho más tarde, unos 10, 15 años, Cioran dirá en una entrevista televisada que el único objetivo en su vida, o el más importante de su vida, había sido el de ser el hombre más lúcido sobre la Tierra, dando así la razón a Savater, que lo había apuntado 10 años antes en este libro. Recientemente he podido leer en un artículo sobre el ensayo sobre Cioran de Savater, que decía que no se puede ser escéptico radical y dedicarse a la escritura. Y yo cito, no de forma literal, del libro de Savater, donde viene a decir que una vez que alguien está enfrentado a la nada, debe hablar y nunca callar, porque callar significaría el triunfo definitivo de la nada sobre nosotros. Esta réplica me sirve para dar otra justificación más para incluir a Cioran en nuestro catálogo. En mi opinión, en la historia del pensamiento, es Cioran quien con más detalle nos ha hablado del ser enfrentado a esa nada y de la nada misma, aquella que el propio Heidegger a veces confundía o apuntaba como el propio ser.
ese vacío existencial, esa nada a la que se enfrentaban frecuentemente con horror otros pensadores que habitan nuestro catálogo, como Pascal, Kierkegaard, Nietzsche o el propio Sestov. Para fortuna nuestra, Cioran no cayó enfrentado a esa nada, que es el ónfalo de su vida y de su pensamiento, donde están escondidas algunas de las vergüenzas de la historia de la filosofía. Cioran parece apuntar en esa dirección en una entrevista con Gabriel Liceanu, titulada Los continentes del insomnio. En ella, ante la presunta acusación de los lectores de que Cioran trata temas triviales y de forma repetitiva, tales como la maldad del hombre, la muerte como escándalo o el sinsentido de la vida, Cioran responde que pueden ser trivialidades en el plano teórico, pero no en el existencial. Comparto su lectura porque creo que una cosa es la filosofía, que a menudo es abstracta y está alejada de la vida, y otra muy distinta, cómo Cioran llevó la existencialización del pensamiento a cotas que no habíamos visto antes. Para terminar, decir que el escepticismo, que para Cioran no es sino la valentía suprema de la filosofía, procura un pensamiento poco común del que hay que estar prevenido. Hay una definición que hacía Unamuno del escéptico y que puede encajar con el pensamiento de Cioran. Decía, escéptico no quiere decir el que duda, sino el que investiga o rebusca, por oposición al que afirma y cree haber hallado. Agradecer la presencia de aquí de Fernando Sabater y Cristian Santacroce, además de su inestimable ayuda para hacer realidad la edición de estos libros que presentamos hoy. Gracias. Ahora sí. Antes de darle la palabra al traductor, quería solamente aprovechar así un pequeño hueco para leeros un fragmento en español y, bueno, no sé si, supongo que hay también rumanos aquí, y la versión en rumano, para que se entienda lo que quería decir de una buena traducción, porque claro, en eventos como estos se dicen muchas palabras así por cortesía y quiero que sepáis que yo doy Cioran en filología en Salamanca, entonces siempre estoy buscando versiones, traducciones, comparándolo siempre con las rumanas o con las francesas, bueno, en el caso de Cioran. Pero es muchísimo más difícil traducir del rumano al español a Cioran, porque en francés, bueno, su estilo es tan limpio, tan clarísimo, pero en rumano es como un bosque. Bueno, y voy a leer un fragmento que uno de los fragmentos que hablaba antes con Cristian, que creo que le salió fenomenal, del Extravíos, del segundo libro. Y dice Cristian, cuando observo la quietud ultraterrena de los paisajes, la indolencia sublime de los árboles, la expansión del sol sobre las verdes lapidificaciones que enajenan el espíritu de asombro, cuando de los yacimientos de la sensibilidad rezuma a la superficie del corazón esa nostalgia sin contenido que abraza el espacio en un fúnebre y frágil fulgor, la belleza se me antoja el peor veneno que jamás el alma haya probado. Y este texto en rumano suena así. Când privesc liniștea de dincolo de lumea peisajelor, nepăsarea sublimă a arborilor, împrăștierea soarelui peste înmărmuriri verzi ce smintesc duhul de uimire, când din zăcămintele simțirii se prelinge la suprafața inimii o nostalgie fără conținut ce îmbrățișează spațiul într-o faimă gingașă și funebră, atunci frumusețea îmi pare cea mai mare otravă din care a gustat vreodată sufletul. Cioran usa la palabra faimă. Creo que hay muchos rumanos que no hubieran sabido traducirlo tan bien con fulgor como lo hizo Cristian, porque faima en rumano, el primer uso de esta palabra es fama. Pero al mismo tiempo la palabra tiene el etimón latín que viene de luz. Entonces, como lo usa Cioran aquí, es un uso anticuado que Cristian supo traducir muy bien con fulgor, porque fama no hubiera tenido ningún sentido.
O, por ejemplo, cuando dice din zăcămintele simțirii se prelinge la suprafața inimii y así. Y Cristian usa la palabra resuma, que es como una transpiración que sale a la superficie de algo que está muy hondo ahí sepultado. Bueno, eso es una buena traducción. Y lo que hizo Cristian es como un filigrán en este sentido. Cristian Santa Cruz. Muchas gracias, Luminiza. Quiero agradecer también a los asistentes, a Luminiza por presentarnos, a Fernando Sabater por hacernos el honor de venir aquí, y a Alejandro Roque Hermida. Bueno, yo he preparado un texto presentando un poco la trayectoria de Émile Cioran durante la primera época hasta 1946. Así que espero no aburrirlos demasiado, si eso resumo un poco. Voy a hablar entonces de estos dos libros, tratando de situarlos dentro de una visión algo más general de la obra y trayectoria de Émile Cioran hasta 1946, que es el año en que efectúa definitivamente el salto a la lengua francesa, casi una década después de su llegada a París en 1937, que es el año de la publicación de Lágrimas y Santos, Lacrimes y Sphinx. Como muchos de ustedes sabrán, Cioran llega a París con una beca del Instituto Francés de Bucarest, con el pretexto de realizar una tesis doctoral que en verdad no tiene ninguna intención de escribir y que de hecho jamás se va a molestar en preparar, si bien supo de una u otra manera conservar la beca hasta finales de 1944. Durante ese tiempo, en lugar de preparar su tesis, Cioran se dedica a recorrer Francia en bicicleta y también parte de España. Hay que decir que la bicicleta fue para Cioran una de las grandes pasiones de su vida. En la fotografía de la portada de Lágrimas y Santos, de la edición de Hermida Editores, se puede ver a Cioran con su bicicleta en Niza, por el Paseo de Los Ángeles, en 1938, poco después de la publicación del libro, durante uno de sus periplos, que a veces llegaban a durar meses. Bueno, de todas maneras, aunque he dicho que Cioran no tenía ninguna intención de escribir esta tesis, me parece elocuente mencionar aquí el tema que propone al Instituto Francés para su candidatura, ¿no? para la beca, y que trata de las condiciones y límites de la intuición, con especial interés en la función nociológica del éxtasis, de lo trascendente en el acto de conocimiento intuitivo, que ya nos remite un poco al libro, ¿no? En 1937, a sus 26 años, Émile Cioran es en Rumanía un ensayista reconocido, controvertido, admirado como uno de los miembros más notables y prometedores de su generación, la llamada joven generación, Tinera Generație, o generación del 27, encabezada por Mircea Eliade. En este año, 1927, señala concretamente la aparición en el diario Cuvântul de un ciclo de 12 artículos firmados por Eliade a sus 20 años, bajo el título genérico de Itinerario Espiritual, y que va a constituir el manifiesto de esta generación. Cioran tiene 16 años, cuando en la hora del recreo del Colegio Nacional Gheorghe Lazar de Sibiu, donde realiza sus estudios secundarios, lee con entusiasmo los artículos de Eliade, a quien va a conocer poco después, cuando en 1928 se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de Bucarest. A partir de 1931, el último año de carrera, Cioran comienza a colaborar con los distintos periódicos y gacetas de la época como Mișcarea, Gândirea, Flore de Foc, Calendarul, Romania Literara, Discobolul, Abecedar, Vremea, y a partir de 1938 con Cuvântul. De esta primera etapa formativa, podemos señalar 3 textos.
En primer lugar, un trabajo de seminario sobre Kant, fechado el 13 de enero de 1931, titulado Considerazioni a supra problemi conoscenze la Kant, consideraciones sobre problemas del conocimiento en Kant, que viene a ser una crítica directa a la epistemología kantiana, definida como una dicotomía entre conocimiento y vida, que es una idea que toma de Émile Boutroux de sus lecciones sobre Kant, y que Cioran va a ser extensible a toda cultura moderna, al espíritu de esta cultura en relación a la cual la doctrina de Kant viene a representar su expresión más viva. Menciona igualmente una tesis de seminario titulada Teismul ca solutia problemi cosmologice, el teísmo como solución al problema cosmológico, que en retrospectiva podría verse como un germen de lo que en 1969 será lo mauvais de Miurge, el asiago de Miurgo, que traduce Fernando Sabater, en 1974. Por último, la famosa memoria sobre Henri Bergson, titulada Intuicionismo contemporáneo, el intuicionismo contemporáneo, que es la tesis de fin de carrera de Cioran, con la que obtiene su diploma de licenciatura en 1932. Este es un texto clave, ya que es allí donde por primera vez Cioran hace referencia a esa observación de Simmel, según la cual Bergson no supo ver la paradoja trágica de la vida, que para mantenerse debe convertirse en su contrario, en Nichtleben, debe destruirse. Una visión que ilumina el reverso del elan vital y que para el joven Cioran va a constituir una auténtica revelación en cuanto al aspecto autodestructivo de la existencia. A sus ojos, la vida es todo aquello que se descompone. De ahí esa perspectiva crepuscular, ligada a la presencia de la muerte como dato fundamental, al despertar de la conciencia trágica como fatalidad. En 1933, la Fundación Real para la Literatura y el Arte, Rey Carol II, convoca un premio de poesía y ensayo para promover a jóvenes escritores inéditos. Los premios se dan a conocer al año siguiente, en la categoría de ensayo, Peculmine Desperari, en las cimas de la desesperación, que es una nueva edición de Humanitas, en las cimas de la desesperación, que comparte premio en pie de igualdad con Matesis Bucurile Simple de Constantin Noica y con el ensayo de crítica literaria de Eugene Ionesco, el futuro Ionesco, titulado No, que Cioran va a deplorar en una de sus cartas a Petru Comarnescu, fechada en Múnich el 1 de junio de 1934, tachando a Ionescu de nulidad intelectual y moral. Entre 1933 y 1935, Cioran realiza una estancia en Alemania como becario de la Fundación Alexander von Humboldt. En la Universidad de Berlín tiene oportunidad de asistir a los cursos de Nikolai Hartmann y Ludwig Klages, un periodo que para Cioran va a suponer una experiencia crucial que de una u otra manera va a determinar toda su trayectoria posterior. Es allí, donde tiene oportunidad de asistir de pleno a la ascensión del hitlerismo, que a pesar de su apolitismo inicial, de su enorme desprecio hacia la política, esa porquería, como la llama Cioran en una de sus cartas a Bukurtzinku, va a ejercer sobre él una irresistible fascinación. En Alemania va a conocer también, con especial incidencia, la experiencia del éxtasis, íntimamente vinculada a sus crisis de insomnio, según lo refleja en sus cahiers, así como en sus entrevistas, como la que mantiene con Sylvie Jodot en 1988. Hay que decir que este último aspecto concierne no solo a un libro como Lágrimas y Santos, sino también a la totalidad de su obra, a la íntima perspectiva que define su radical concepción de la existencia, del hombre, del mundo y de la historia. En Berlín y Múnich experimenté éxtasis frecuentes que quedarán para siempre como las cimas de mi vida, nos dice en una nota fechada el 11 de julio de 1968. Bastará recordar aquí el último fragmento de su cuarto libro en francés, Historia de Utopía, Histoire d'Utopie, 1960, cuya idea germinal surge a raíz de un encuentro con María Zambrano en el Café de Fleur, hacia 1950, con ocasión de unas palabras de Ortega y Gasset. Cito solo unas líneas. El remedio a nuestros males es en nosotros donde debemos buscarlo, en el principio intemporal de nuestra naturaleza. Si la irrealidad de un tal principio se demostrara, se probara, estaríamos perdidos irremisiblemente. ¿Qué demostración,
¿Qué prueba podría prevaler, sin embargo, contra la íntima persuasión apasionada de que una parte de nosotros escapa a la duración, contra la irrupción de esos instantes donde el mismo Dios deviene superfluo ante una claridad surgida de pronto de nuestros confines, beatitud que nos proyecta lejos en nosotros mismos, estremecimiento fuera del universo? Ya no hay pasado ni futuro, los siglos se desvanecen, la materia abdica, las tinieblas se extinguen, la muerte parece ridícula y ridícula la vida misma. En 1936 aparece su segundo libro, Carte a Machírido, el libro de las quimeras, que traduce Joaquín Garrigós. Este es la nueva edición de Humanitas. A finales de ese mismo año aparece Schimbare la Fazza Romaniae, la transfiguración de Rumanía, del que Cioran va a renegar años más tarde. A veces me parece cómico haber podido escribir un libro como La Transfiguración, confiesa su hermano, en 1947. Cuando el libro se reedite después de la Revolución en 1991, no será ya sino una versión expurgada por el propio Cioran, que decide, entre otros pasajes, eliminar completamente el capítulo 4 del libro. Ahora llegamos ya a Lágrimas y Santos. Cioran escribe este libro durante el año que pasa en Brasov como profesor de Filosofía y Lógica en el Colegio Nacional Andrei Yaguna. A su llegada a Brasov, se instala primeramente en el Hotel Coroana, en el centro de la ciudad, alquilando luego una habitación con entrada separada en la residencia familiar del poeta tradicionalista Brandel de Meny, situada en Livada Posti, en lo alto de una colina. Es allí donde escribe Lágrimas y Santos, sumergiéndose durante un año entero en la lectura de los místicos, en las vidas de los santos y en Shakespeare. Un día, poco antes de su publicación, Cioran recibe una llamada del editor, que en principio había aceptado publicarlo sin antes leerlo. A último momento había sido advertido por el tipógrafo, que llama su atención sobre el carácter aberrante de ciertos pasajes del libro, tras lo cual el editor se niega a publicarlo. Cioran, desesperado, encuentra casualmente en el Café Corso en Bucarest a un conocido que había trabajado como tipógrafo en Rusia y que de inmediato se ofrece a ayudarlo, por lo que el libro puede editarse finalmente antes de su traslado a París. Aunque de escasa difusión, Lágrimas y Santos despierta un unánime rechazo entre los miembros de su generación. Mircea Eliade lo ataca duramente con un artículo bastante célebre titulado Ascesis, al igual que su amigo Arjavier Acterian. La obra provoca además amargas incidencias en su círculo familiar. No hay que olvidar que el padre de Cioran era arcipreste en Sibiu. La única excepción a este respecto es Jenny Acterian, con quien Cioran compartía una honda afinidad espiritual. Las cartas que Cioran remite a Jenny desde Francia son probablemente de las más hermosas que haya escrito. Tras leer el libro de Cioran, Jenny le escribe entusiasmada, solidarizándose con él. Cioran recibe su carta justo antes de emprender uno de sus largos recorridos ciclísticos e inmediatamente le contesta emocionado. Justamente me disponía a partir durante un mes al sur de Francia, sin pensar que un signo de vida pudiera aliviar mis fatigados sueños, cuando de pronto recibo tu carta de una tan delicada tensión, de una profundidad humana tan conmovedora. Jenny Acterian, hermana de Haig y Arjavier Acterian, es autora de un diario magnífico titulado Journalul unui fete greu de mulțumit, diario de una chica difícil de complacer, parcialmente publicado varios años después de su muerte. Jenny muere relativamente joven, con apenas 42 años, por una terrible enfermedad, tras haber llevado una existencia tribulada. Lágrimas y Santos es probablemente el libro más querido por Cioran, el mejor que haya escrito, dice en algún lugar de sus entrevistas, el único que valdría la pena reeditar. Este libro ocupa sin duda un lugar crucial en su obra, ya que de alguna manera representa la más alta cumbre de su biografía interior, el momento capital a partir del cual su destino espiritual va a decidirse. Se puede hablar en este sentido de un antes y un después de Lágrimas y Santos. El hecho de que su publicación coincida con la partida de Cioran a Francia no deja de ser significativo, ya que desde el momento en que Cioran llega a París, como él declara en su entrevista con Jodot, la tentación de la mística parece alejarse en cuanto a una realización efectiva.
El debate íntimo que describe Lágrimas sin Santos concluye de este modo con una aplicación. El libro constituye así una especie de cenit por su máxima tensión desgarrante, señalando al mismo tiempo el comienzo de esa especie de declive interior del que Cioran tanto va a lamentarse en sus cuadernos y que de algún modo figura la caída que sigue al éxtasis, el momento depresivo del místico. Me remito a una nota de sus cuadernos. ¿Por qué soy un malogrado? Porque aspiraba a la beatitud, a una dicha sobrehumana, y porque, no lográndola, acabé enterrado en su contrario, en una tristeza subhumana, animal, peor incluso, en una tristeza de insecto. Quería la dicha que se paradea junto a los dioses, y no obtuve sino esta postración de termita. Cuando en los años 80 Sandra Stolochan emprenda la traducción francesa del libro bajo la estricta supervisión de Cioran, el texto va a ser sometido a una expurgación implacable que suprime casi las 3/4 partes del libro. Hay que pensar en nuestros lectores paganos, decía Cioran, según cuenta Stolochan en su correspondencia con Noica. Por lo demás, no se trata solo de la suprensión de determinados fragmentos o pasajes, sino más bien de una reescritura del texto, regida por el nuevo ideal de escritura que parece haber determinado la adopción de la nueva lengua, según el cual Cioran tiende a erradicar paulatinamente la efusión lírica que había caracterizado la etapa anterior, a simplificar la expresión, a contener la tendencia a desplegar las variaciones de un motivo hasta agotarlo, a comprimir el texto confiriéndole una estructura mucho más rígida y por ende menos espontánea. En 1940 se publica su quinto libro, Amor Gulgundurlor, El crepúsculo de los pensamientos. En marzo de ese mismo año, Cioran comienza a escribir en Dreptar Papimash, el breviario de los vencidos, cuya última versión no termina sino hasta 1945 y no se publica hasta 1991. De esos años data su amistad con Benjamin Fondam, fundoiano, Benjamin Wexler, discípulo directo de Lev Shestov, una de las grandes figuras de la vanguardia rumana, dramaturgo, poeta, ensayista, cineasta, un personaje realmente excepcional. Cioran solía visitarlo en su domicilio número 6, Rue Roland, donde pasaba tardes enteras escuchando sus fascinantes y extenuantes monólogos, como él mismo lo cuenta en una hermosa semblanza que le dedica en ejercicios de admiración. Fondam muere en Auschwitz-Birkenau en octubre de 1944. Tras su arresto el 7 de marzo de ese año, Cioran, Jean Paulhan y Stéphane Lupasco logran obtener su liberación como esposo de una aria, pero Fondam se niega a abandonar a su hermana Lina, que también había sido arrestada. Esta amistad con Fondam va a dejar una honda huella en el corazón de Cioran. Otro suceso capital de esta época es su encuentro con Simone Bouet en la cola de comedor estudiantil del Foyer Internacional del Boulevard Saint-Michel, el 18 de noviembre de 1942. Simone cumplía ese día 25 años. Durante este periodo, Cioran se dedica a aprender la lengua inglesa, profundizando especialmente en la poesía, que va a suponer para él una revelación. Cada semana, cuenta en su entrevista con Liceanu, visitaba la biblioteca británica que había permanecido abierta durante la guerra y volvía con 4 o 5 ejemplares. En este periodo frecuenta igualmente la biblioteca de la Iglesia Rumana de París, ahondando en los orígenes de su propia lengua a través de los antiguos libros religiosos que así encuentra. Se afana en la Biblia, que lee y relee en la traducción rumana de Gala Galaction, durante el tiempo en que redacta en su habitación del Hotel Racine en Dreptar Papimash. Llegamos a extravíos. En cuanto a este libro, se trata de un manuscrito inédito conservado en la Biblioteca Literaria Jacques Toussaint de París, desconocido hasta hace muy poco, hasta el año 2012, que es publicado en su versión original por la editorial romana Humanitas, gracias a la meticulosa y ardua labor de transcripción y restablecimiento del texto llevada a cabo por uno de los mayores especialistas en la obra de Cioran, como es Constantin Zaharia. Se trata de un texto escrito entre 1945 y 1946, entre el final de la guerra y aquel verano en que Cioran se encuentra intentando traducir a Mallarmé al rumano a modo de simple ejercicio en una pensión familiar de Ostranville, una pequeña población cercana a Dieppe. En ese momento es de pronto como fulminado por una especie de revelación que lo conmina a renunciar inmediatamente a su lengua materna y de ahí en adelante no escribir sino en francés. Un acontecimiento que en brevísimo tiempo va a dar lugar
a un manuscrito titulado Exercices Négatifs, Ejercicios Negativos, primera versión del futuro Précis de composición, breviario de podredumbre que traduce Fernando Sabater en 1970. Un libro que se publica por primera vez, este último, en 1949, tras ser galardonado con el premio Rivarol. Extravíos es, por tanto, uno de los últimos textos que Cioran redacta en rumano y probablemente el último que concibe en su propia lengua a manera de libro. En cuanto a su temática, aunque se trata de una obra muy dispersa, su perspectiva general viene determinada por la idea del exilio, del desarraigo, un destierro no solo geográfico, sino también y sobre todo existencial, metafísico. Soy una naturaleza profundamente incrédula y profundamente religiosa. Soy un hombre sin certezas y podría decir, como el otro, que mi reino no es de este mundo, dice en una nota de enero de 1969. Una idea que resume el mismo título del libro, cuyo término original es razne, un vocablo de raíz eslava, de consonancias bíblicas, absolutamente desusado en la forma sustantiva que Cioran recobra, un término tremendamente rico, preñado de múltiples ramificaciones. Uno de esos términos que, como el propio autor indica en una de sus cartas a Noika en 1970, es capaz de expresar por sí solo un Lebensgefühl, una metafísica y todo lo que se quiera en materia de poesía. Razne expresa, en última instancia, ese sentimiento que poco después encontramos en un espléndido fragmento del breviario de podredumbre titulado Tribulación d'un Metec, Tribulaciones de un Meteco, bajo un caricia presente en el breviario de los vencidos. La imagen del extranjero en una Roma crepuscular, que en este caso viene a ser París, en cuanto símbolo de un occidente decadente, con aroma a Spengler y a Gibbon. Un sentimiento que bien podría identificarse con el malestar romántico que los germanos llaman Weltschmerz. Para el poeta, todo es posible, menos la vida, escribía Cioran en 1943, en un artículo en francés que consagra al máximo poeta de la lengua rumana, Mihail Menescu. Esto es todo. Gracias. Bueno, amigas, amigos, muchas gracias en primer lugar a los organizadores de esta mesa, a Alejandro, al Instituto Rumano, que me han permitido aquí estar con ustedes hablando otra vez de Cioran. Alejandro elogiaba mi tesis escrita en otra vida, ¿no? Pues, ¿no se oye? Yo creo que sí. Sí. No, me lo voy a comer. No, digo que la tesis doctoral que yo escribí, en otra vida prácticamente, y que Alejandro elogiaba, tiene un gravísimo defecto. Un defecto en el sentido literal de la palabra defecto, es decir, una cosa que falta. Y es que yo no había leído ninguno de los libros de Cioran escritos en rumano, porque no se conseguían más que en rumano, yo no leía rumano ni sabía que existían siquiera. Solo sabía que existía en las cumbres de la desesperación, porque en algún momento lo había visto mencionado. Entonces se había escrito muy poco sobre Cioran, Cioran no había despertado relativamente poca atención todavía. Y bueno, yo precisamente por eso lo elegí como tema de mi tesis doctoral, porque calculé que como no había nada escrito sobre él, sería más fácil la bibliografía. O sea, es decir, que verdaderamente lo mejor que hay para hacer un estudio es ser el primero y así no tienes que leerte los de los demás, ¿no? Entonces, yo se lo dije a Cioran con toda franqueza y a él le pareció estupendo, claro. Pero no, le pregunté, le digo, bueno, pero yo sé que usted escribió un libro en rumano antes y tal. No, olvídese de eso, nada, no se preocupe usted de eso. Entonces, yo que en aquella época, y cualquiera, no hacía falta decirme mucho para que no trabajase, pues inmediatamente dije, pues nada, pues no me preocupo, ¿no? Bueno, luego han ido apareciendo las traducciones. Bueno, yo primero lo único que recuerdo con cierto, digamos,
interés o simpatía, ¿no?, de mi tesis sobre Cioran, es que es un libro totalmente no académico, o sea, no hay bibliografía, no hay citas, no hay más que de Cioran, y verdaderamente no hay ninguna pretensión académica. Lo escribí con una libertad de espíritu que no he vuelto a tener nunca, a partir de la ignorancia, ¿no? Luego leí los libros que han ido apareciendo de los escritos en rumano y efectivamente, claro, no puedes tener una idea completa de Cioran sin conocer todos esos libros escritos en rumano, que fueron muy importantes, primero porque fueron muy importantes en su vida, en su juventud, en su formación, en una época, digamos, en que él todavía estaba en buena medida huyendo de algo y buscándose a sí mismo, ¿no? Cuando llega a Francia, pues evidentemente hay un cambio. Sobre todo, el cambio fundamental para mí es la aparición del humor. Es decir, ese es el momento, ese es el cambio fundamental cuando pasa al francés. Yo creo que no tanto porque, digamos, porque a él se hubiera vuelto más humorístico. Yo creo que Cioran tuvo una especie de humor sarcástico, digamos, bueno, supongo toda su vida. No le conocí más que allá de cuando estaba allí en París, pero de todas maneras creo que lo debió tener toda su vida. Pero fue la propia lengua francesa la que le exige, de alguna manera, una cierta ironía, un distanciamiento. Y entonces los textos que antes eran arrebatados, apasionados, trágicos, lúgubres de vez en cuando, dejan de serlo y entonces adquieren un tono más humorístico, un humor negro, por supuesto, pero bueno, un humor negro como el de Chamfort o como el de otros autores franceses, no una cosa verdaderamente única. Los libros estos, digamos, los temas de los libros de Cioran son siempre el mismo, ¿no? Probablemente a él le gustaba o le interesaba el libro de Lágrimas de Santos porque es el libro en que más aparece el tema, no iba a decir de la religión, pero no, es de Dios. O sea, aparece el tema de Dios. Por eso es un libro que interesará mucho a los que les interese Dios, y como tema, como problema, y a otros, en cambio, les resulta más lejano. O sea, porque ya nunca volvió a estar tan preocupado por Dios, ¿no? En ese sentido, esa preocupación de Cioran por Dios, que se puede expresar diciendo que Cioran era una persona que nunca perdonó a Dios que no existiera, ¿no? Es decir, que él consideraba la no existencia de Dios como una agresión personal. O sea, un poco como le pasaba a Unamuno, ¿no? Unamuno tiene un par de versos en uno de sus sonetos en que exige a Dios que exista y dice, porque si tú existieras, existiría yo también de veras, ¿no? Es decir, esa es la idea de Cioran, que si Dios existiera, él también existiría de verdad y tendría asegurada, naturalmente, una existencia más allá de la pura existencia de la vida terrenal que conocemos, ¿no? Y claro, que Dios no exista es una lata porque nos deja reducidos a la vida terrenal, ¿no? Y entonces, esa protesta en este libro está expresada de mil maneras, de mil formas, y debió despertar en una sociedad todavía impregnada de religión y de imágenes, en fin, más o menos piadosas, pues claro, debió provocar mucho escándalo. Hoy estamos aburridos, digamos, de escuchar todas esas cosas y probablemente nos puede producir cualquier cosa menos escándalo, ¿no? El libro de Cioran, pero verdaderamente en su época sí, debió tener algo de escandaloso. El tema de la reclamación a Dios por su existencia se complementa con algún otro tema que aparece en el libro de Extravíos y que es también lo que se podría expresar la denuncia de la idolatría de las soluciones, como dice Cioran. Es decir, todos vivimos buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta sobre el sentido de la vida. Entonces, Cioran, con mucha agudeza, dice, esa gente que se pregunta por el sentido de la vida, lo que quiere decir es si la vida se puede aguantar o no. Eso es lo único que me gusta. Es decir, el sentido es una cosa que se inventa para tener un pretexto de aguantar la vida, ya que estamos reducidos a ella. Y entonces, la otra búsqueda en nuestra existencia es la búsqueda de soluciones. Hay que solucionar las cosas, ¿no?
¿qué solución nos queda? Yo alguna vez, cuando empecé a traducir a Cioran, bueno, en España fue bastante leído, ¿no? De eso fue más leído que en Francia, de momento de entrada, ¿no? Y había además la gente más insospechada, leía Cioran, no era, no era ni mucho menos una cosa que leyeran solamente los académicos o tal, no, bueno, los académicos no lo leyeron nunca, claro, es natural. Pero lo leía, yo estaba todavía en la facultad, estaba haciendo los cursos de doctorado en la facultad cuando ya había salido el Bebé de Podredumbre y algún otro, pues, Tentación de Existir, me parece. Y estaba allí en la facultad haciendo los cursos de doctorado, fui a la cafetería, que es donde me pasaba yo la mayor parte del tiempo en la facultad, y entonces el camarero me dijo, ¿cuándo va a traducir usted otro libro de Cioran? Me quedé completamente diciendo, bueno, el camarero vivía para leer los libros de Cioran. Entonces yo se lo comenté a Cioran y Cioran estaba entusiasmado. Eso es lo que me interesa a mí, nada de catedráticos, camareros. Tal. Bueno, a él esas cosas le gustaba mucho, ¿no? Y también la elección de palabras, porque él se suponía que sabía algo de español, no sabía nada de español, entendía una palabra de español, pero él suponía que entendía. Es verdad que en rumano, que es la lengua más latina, yo creo que hay, la lengua más latina de Europa es el rumano, hasta por su propio nombre, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas afinidades, engañosas como son siempre esas afinidades a veces, pero bueno, él creía que entendía cosas que había oído y cuando le encantaba oír hablar así en español. Y entonces cuando yo estaba muy perplejo sobre cómo traducir el título del Le Mauvais de Miurgo, decía el malvado de Miurgo, y eso suena a una novela de ciencia ficción, ¿no? El malvado de Miurgo, el mal de Miurgo, todo no me sonaba. Y entonces se me ocurrió el aciago de Miurgo. Entonces lo dije a Cioran y Cioran dijo, esa palabra aciago, claro, era una palabra rara, no le sonaba bien. Cioran detestaba las palabras extrañas, las palabras raras, etc. Él lo que quería es la fórmula más cotidiana. Y me dice, bueno, déjeme usted pensarlo. Entonces cuando volví unos días después, me dijo, sí, muy bien, puede usted poner aciago, porque le he preguntado a una criada española que vivía allí unos pisos más abajo de él, y le he preguntado, ¿qué es para ti aciago? Y ella dijo, bueno, se dice como tener un día aciago, y tal, cuando uno le sale todo mal. Y dijo, entonces sí, entonces por aciago. Y puse aciago en la traducción. Bueno, ese aciago es el hecho de que todos estamos constantemente buscando soluciones para algo que no tiene ninguna solución. O sea, no hay solución, hay soluciones para los problemas que están dentro de la vida, pero no hay ninguna solución para la vida. Entonces eso es el gran equívoco, es que como podemos solucionar o buscamos solucionar cosas pequeñas, se ha estropeado la televisión, se ha atascado el retrete, no sé qué, entonces buscamos soluciones para esas cosas y creemos que entonces a la vida también se le puede buscar una solución. No, la vida no tiene solución. Esa contradicción es, yo creo, lo que Cioran saca constantemente con mucha habilidad. Es decir, seguimos buscando, idolatrando las soluciones, hay que encontrar soluciones, hay que saber, digamos, yo lo que les contaba, cuando empezaba a traducir a Cioran, mucha gente me decía, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? No sé, como se enfadaban con Cioran o conmigo por traducirlo porque no había una solución. Pues si no hay solución, no hay solución, que le diga, o sea, no tengo la culpa, ¿no? Pero mira, la gente lo llevaba había gente que lo llevaba muy a mal, que verdaderamente hay que darle una solución. O sea, pasa como también con muchos otros problemas que plantea la filosofía y tal, que la gente lo que quiere es que le digas qué solución hay. Y si no le dices otra solución, pues vaya gracia, que no hay solución. A veces no hay solución y está, ¿no? De modo que en ese sentido hay una continuidad, por supuesto, en los temas, en los problemas, en las cuestiones de Cioran, pero es verdad que la presencia permanente de místicos, de pensadores religiosos, etcétera, que está en la primera parte, en rumano de su obra, luego en Francia se ve sustituido, por ejemplo,
por una de las grandes pasiones que él descubrió en Francia, ¿no? Que son las señoras escépticas que escribían en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, el siglo XVIII fue una eclosión extraordinaria de mujeres que escribían, pues no escribían obras en el sentido tradicional, escribían correspondencia, cartas, Madame du Deffand, Julie de Lépinaz, etcétera, pero eso a Cioran le encantaba, ¿sabes? Verdaderamente porque Madame du Deffand, por ejemplo, es un personaje verdaderamente entusiasmante, ¿no? De una ironía y de un sarcasmo, bueno, mayor que el de Voltaire. Ella tiene una correspondencia con Voltaire y Voltaire parece un hombre ingenuo y optimista comparado con Madame du Deffand, que es la que de verdad le dice todo lo que hay que decir, ¿no? Bueno, eso Cioran estaba entusiasmado. Yo no lo había conocido nunca a esas señoras, pero él cada vez que encontraba en las librerías de viejo que frecuentaba una edición antigua de una de esas señoras, inmediatamente nos regalaba el libro y me pasé una temporada leyendo todas esas señoras. Y esas señoras fueron las que sustituyeron a Ángeles de Foligno y a las místicas que él había frecuentado tanto. No es que dejara de frecuentarlas, pero bueno, ya no las mencionaba y en cambio las sustituyó por estas señoras que, digamos, de santas no tenían nada. No eran precisamente del mismo ejemplo que Ángeles de Foligno. Bueno, no hay por qué elegir. Yo creo que a cualquiera que le guste Cioran, que es una especie de vicio, ¿no? Porque Cioran ya sabes que primero te cura de esa pasión tan mala que tenemos los lectores, que es que buscamos cosas nuevas. O sea, Cioran nunca te va a decir cosas nuevas. Te va a decir lo que te dice siempre, porque es lo que hay. O sea, no se va a inventar una cosa para entretenerte, para animarte, una solución, no. Te dice lo que hay, eso sí, de muchas maneras, con muchos matices, pero no te va a dar ninguna vuelta, digamos, de modo que yo pensaba esto cuando era joven, pero luego pensé esta otra cosa cuando dije, no, Cioran pensó siempre lo mismo. O sea que, y lo decía de una forma o de otra, pero pensaba lo mismo siempre, que vamos a hacer. Entonces, lo que hay es, evidentemente, pues, bueno, hay un Cioran más cosmopolita, y por supuesto más maduro, sin duda, porque es decir, uno, si tienes que hablar de la muerte, de la desesperación, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas mejora mucho si no te lo tomas en serio. Es decir, si te lo tomas demasiado en serio, no metes una broma sobre eso, etcétera, la cosa pierde. O sea, es más cruel, digamos, hacer bromas sobre la muerte que arrancarse el cabello a puñados, ¿no? Entonces, lo que mejora en Cioran, en la segunda etapa de su vida, la etapa francesa, es que él introduce ese elemento humorístico más cosmopolita, más maduro, pero también, por otra parte, sería una pena no conocer toda la trayectoria de Cioran, no conocer lo que fue Cioran a lo largo de toda su obra y sobre todo en los años de formación decisivos, ¿no? En quien, por ejemplo, tenía una admiración enorme por Ortega y Gasset. De hecho, cuando se va a Berlín y termina dando clases con Nicolai Hartmann y tal, él va a Berlín a escuchar a Ortega, pero Ortega se había ido un par de años antes ya de Berlín, ya no estaba en Berlín. Entonces él lo que quería era escuchar a Ortega y de hecho cuando la editorial Plon le encarga dirigir una pequeña colección de libros, cosa que él durante un tiempo hace de editor de libros, el primer libro que edita es el extraordinario, por otra parte, ensayo sobre la caza de Ortega. Ese es el primer libro que edita, ¿no? Además, Ortega, él estaba muy, muy orgulloso porque todos los libros que editaba en su colección eran un fracaso, ¿no? Es decir, editó el libro de Ortega, nada. Luego editó un libro precioso, por otra parte, que luego se vendió muchísimo. Además, cuando se puso de moda Nietzsche, era Nietzsche entre sus contemporáneos, ¿no? Una traducción muy bonita de Geneviève Bianchi. Nietzsche entre sus contemporáneos era un libro en que se cuentan todas las personas que se tropezaron alguna vez con Nietzsche. ¿Qué impresión les causó? Pues una señora que viajó con él en un tren, otra que le vio en un hotel y tal. Y todos los que vieron alguna vez a Nietzsche, ¿qué impresión les causaba? A veces son 4 líneas, a veces media página. Y es un libro muy bonito. Tampoco se vendió nada. Todavía no había Nietzsche, no había llegado. Entonces, bueno, sacó 3 o 4 libros así. Creo que entre todos vendió como 200 ejemplares, una cosa así. Y entonces, naturalmente, la editorial Plon le echó, ¿no? Y entonces me contaba entusiasmado, decía, qué lástima. Y digo, que si me llega a dar un poco más de tiempo, hundo a Plon.
claro, con esa mentalidad no es fácil que el editor se entusiasmara con él. Bueno, yo creo que estos dos libros efectivamente son una aportación y dan completan mucho la imagen de Cioran. Son también una puerta de entrada, porque después de todo son la juventud de un autor que luego podemos leer sus obras más maduras, pero bueno, tienen esa especie de fervor, esa especie de desafío, ese gusto por la provocación. Si se contextualiza un poco en su época, en Rumanía, en la Europa convulsa de aquellos años, etc., pues se contextualizan esas obras, se ve hasta qué punto eran las obras de un joven que buscaba provocar, que buscaba sublevar, ¿no? Como lo logró en buena medida. Yo creo que son una aportación muy interesante y que bueno, Cioran es un autor, quizás no es algo que haya que alimentarse solo de Cioran, pero es bueno tomar de vez en cuando unas cucharadas de Cioran. O sea, pues, a mí siempre me han servido como tónico. Hay gente que dice que le deprime, yo no, a mí lo que me deprime son los optimistas. O sea, que en cuanto hablo 5 minutos con un optimista, empiezo a pensar en suicidio y tal. Pero en cambio, Cioran no, Cioran me anima mucho, digamos, me parece muy tónico, ¿no? Me parece un autor tónico y es todo lo contrario de un autor exangüe, ¿no? Es decir, los verdaderos autores depresivos son exangües, son pálidos, pero no, Cioran es drogadura, y bueno, y sobre todo con una personalidad muy especial. O sea, es verdad que hay muchos pesimistas, Leopardi, etcétera, que son autores, bueno, que también son muy interesantes y llegan a conclusiones muy parecidas a Cioran. Pero el carácter, la personalidad que tiene Cioran escribiendo, yo creo que es casi inconfundible, ¿no? Y por eso merece la pena leerle desde sus primeros libros hasta los últimos. Bueno, muchas gracias. Y yo tenía, bueno, una pregunta y así pues, abrimos la charla hacia el público. Supongo que a lo mejor tendrán ustedes preguntas para los invitados. Yo quería preguntarle a Fernando Savater, y así un poco para acercarnos a nuestros tiempos. Si podemos, bueno, yo tengo una respuesta, pero quiero... sí, sí, un poco. Si Cioran nos puede ayudar a limpiarnos un poco el cerebro, y no digo lavar el cerebro, sino limpiarlo. Yo, como profesora, me enfrento cada año a un grupo de alumnos y bueno, soy del este europeo, tengo mis miedos políticos, no voy a esconderlo, pero tampoco puedo preguntar a los alumnos, ¿tú a quién votas? ¿No? Eso no se hace, sería grosero. Claro, a lo mejor ustedes pueden decir, pero ¿qué importa? En una clase de literatura siempre importa porque por lo estético que quieras tú ir como profesor, siempre surgen cosas relacionadas con la realidad. Y en general hay alumnos, con 20 años eso pasa muchísimo, hechizados por ciertas cosas. Entonces eso, bueno, a mí no me importa porque yo también tuve, y Cioran también tuvo en su juventud sus locuras. Él cuenta luego, bueno, cómo pasó y por qué es normal que pase, al fin y al cabo. Pero cuando se tiene este tipo de locura, eso impide a veces llegar verdaderamente a un texto literario, porque tienes como una pantalla así. Entonces yo, porque no puedo preguntar, y claro, nunca entro en discusiones políticas con los alumnos, porque esto siempre estropea la cosa definitivamente, he encontrado un método así para un poco hacerlos conscientes del hechizo que padecen, si lo padecen. A lo mejor no lo padecen, pero algunos sí lo padecen. Y les leo un fragmento de Cioran, de Breviario de Podredumbre,
simplemente como deberes para casa, para meditar, así un poco, a ver qué quiere decir. Algunos no habrán oído nunca de Chorán, son muy jóvenes, son del segundo curso. Y este es el fragmento de Chorán, voy a leer muy poco, bueno, es más largo, lo recomiendo, es el principio de Breviario de Podredumbre. Dice: idólatras por instinto, convertimos en incondicionados los objetos de nuestros sueños y de nuestros intereses. La historia no es más que un desfile de falsos absolutos, una sucesión de templos elevados a pretextos, un envilecimiento del espíritu ante lo improbable. Incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella. Agotándose en forjar simulacros de dioses, los adoptó después febrilmente. Su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Bueno, efectivamente Cioran, la experiencia de su vida le había hecho tener mucho pánico ante los fervores excesivos, ¿no? Él pensaba, en algún lugar lo escribe, lo parafraseo mal, pero él pensaba que todos los idealismos, digamos, empiezan en la mística y acaban en la policía, ¿no? Es decir, o sea, que empiezan marcando el camino los idealistas y acaba la policía. Y por lo tanto hay que temer, ¿no? Yo tenía 20, 21 años cuando le conocí, cuando hablaba con él, y entonces además estábamos en pleno franquismo, yo estaba involucrado en la lucha antifranquista, todas estas cosas, dramatizaba todavía, vivía una vida dramática como corresponde a la juventud. Y entonces un día ya un poco, pues él nunca, en fin, nunca desmentía mis ideas, yo le soltaba panfletos antifranquistas ahí que el pobre resignadamente, no sé, supongo que se hacía más pesimista cada vez que me escuchaba. Entonces yo le hacía mis discursos y él de vez en cuando lanzaba alguna observación humorística o tal, o no. Y ya un día, ya un poco desesperado, le dije, bueno, pero es que hay que creer en algo. Entonces me dijo, si hubiera usted creído en las cosas que he creído yo, no me diría eso. Es decir, él guardaba la idea de que, claro, de que el afán de creer te puede llevar a creer cosas que más vale no creer nada, ¿no? Evidentemente. Y, bueno, por supuesto, él era un hombre conservador, como todos los verdaderos pesimistas. O sea, es curioso que aquí en España durante un tiempo le tomaban por una especie de anarquista, un personaje revolucionario. Vamos, era la persona más conservadora del mundo, vamos, a todos los niveles y todos los planos. Sobre todo porque claro, un pesimista lo que quiere es agarrarse al suelo, ¿no? Son los optimistas los que corren, saltan, se tiran desde los parapentes y todo esto. Entonces, en una época, en un momento determinado, yo vivía ahí en París las elecciones francesas que enfrentaban, no sé si por primera o por segunda vez, ya no me acuerdo, a Giscard d'Estaing y a Mitterrand, ¿no? Y entonces una serie de jóvenes españoles que estábamos allí y vivíamos conspirando contra el franquismo desde París, que era muy agradable, empezamos a apoyar a Mitterrand y distribuíamos propaganda a favor de Mitterrand. Por ejemplo, Mitterrand tenía, la amante de Mitterrand vivía muy cerca de Cioran, ¿no? Si yo me cruzaba con él, el hombre iba a sus cosas y yo a las mías, muchas veces allí al lado porque tenía la casa muy cerca. Incluso, claro, Mitterrand, el hombre iba a eso, supongo que, vamos, aunque allí en Francia tampoco había especial, es decir, no había estas cosas puritanas, pero bueno, siempre el hombre iba a esas cosas con un poco de el temor de una persona pública que va a hacer algo que, bueno, que puede dar pie a comentarios, Entonces un día me contaba Cioran que, bueno, Cioran iba, en invierno sobre todo, iba vestido así con una especie de pelliza y un gorro ruso, de los que llevan los rusos, y él tenía unos rasgos muy eslavos, ¿no? Engañosamente eslavos. Entonces, Mitterrand salió de la casa de esta señorita y se encontró con Cioran con el gorro y tal, y aspecto de espía ruso ahí en una esquina, y entonces parece que el hombre se quedó muy sobresaltado.
Con lo cual, Cioran ya aprovechaba para ir todos los días a la hora que estaba Mitterrand por allí, con lo cual le debía introducir una zozobra verdaderamente espantosa al pobre Mitterrand. Bueno, entonces yo le conté que estábamos haciendo propaganda y que íbamos repartíamos panfletos a favor de tal y papeletas a favor de Mitterrand y no sé qué. Y él me dijo, muy bien, muy bien. Yo también, yo quiero que ganen las elecciones de Mitterrand. Bueno, yo me sentí muy contento. Y me dijo, bueno, y quiero que una vez que ya ganen las elecciones y que tome el poder, que introduzca muchos ministros comunistas. Porque se hablaba de una posible alianza entre con Marché, con el comunismo. Yo ya eso me pareció un poco... Hombre, y dije, hombre, ¿usted cree que eso sería mejor? No, pero es que quiero ver a los franceses malheureux. porque él estaba indignado con los franceses porque se pasaban la vida quejándose y viviendo en el paraíso. O sea que, claro, Cioran era una persona que llegó al paraíso, él estaba convencido de que París era lo más parecido al paraíso que había sobre la tierra, pero veía que todos los franceses se pasaban la vida quejándose como si estuvieran viviendo en los más atroces tormentos del infierno. Una cosa que pasa por aquí como lo hacemos nosotros. Es decir, hay gente convencida de que viviendo aquí. Y basta haber viajado un poco para darte cuenta de hasta qué punto estás lejos del infierno, pero hay gente que lo que le gusta es tener las comodidades del paraíso y la conciencia que se vive en el infierno. Eso es una cosa. Y entonces eso es una cosa que desesperaba a Ciudadano y que le indignaba por encima de todas las cosas. Y él y Simón, que era maravillosa, Simón era una maravilla de mujer, tenían siempre unos diálogos irónicos en que ella le llevaba la contraria, él siempre estaba metiéndose con los franceses y ella defendiendo irónicamente a los franceses, ¿no? Pero esa vez él quería en política meter, digamos, que los franceses fueran malheureux, por lo menos por la vía política. Pero en fin, sí, es verdad que digamos, no es precisamente, si uno está frente a un cambio político, unas elecciones, etcétera, puede creer a Cioran sea pues como tomar un Valium o algo por el estilo, no como tomar bromuro, algo que te calme las... Sí, buenos días y muchas gracias por la charla a todos los participantes. Considero muy acertado el tema del humor cuando llega a Francia, porque es la clave, y muy bien precisado por usted, señor Sabadell. Y también me da la precisación, y era una sensación leyendo a Cioran, de que él, en el fondo, era competitivo y él, el tema de la lucidez, la hace de su Dios, ¿no? Él quiere perseguir la lucidez para todo, y quiere ser el hombre más lúcido y eso, y solo piensa en la lucidez, como un Dios, la lucidez en sí misma. Sí, bueno, efectivamente, claro, es decir, hombre, la lucidez es, nosotros siempre lo atribuimos al pesimismo, es curioso porque los pesimistas pueden equivocarse también, o sea, igual que los optimistas, ¿no? Entonces, pero cuando se dice de alguien que es muy lúcido es porque es pesimista. Nunca se dice de un optimista que sea muy lúcido, ¿no? Entonces, bueno, eso ya indica un partiprí, ¿no? Y Cioran es verdad que él buscaba la lucidez, buscaba el desengaño, pero claro, también por otra parte tenía la suficiente autoironía como para darse cuenta de que la búsqueda siempre del desengaño puede ser también engañosa, puede darnos una satisfacción engañosa. Entonces, yo creo que él por eso nunca llegó, digamos, a satisfacerse del todo, o sea, porque podía haber dicho, bueno, ya está, ya, ahora he alcanzado, veo todo claro. No, él seguía manteniendo siempre es lo que le daba ese espíritu juvenil, ¿no? El que siempre mantenía la misma duda sobre la duda. O sea, también de la duda se puede dudar. ¿No hay más preguntas? Yo tengo un montón. Menos mal. Pero bueno, no sé, podemos aprovechar. Yo quería preguntarle, Sabater,
cómo era la traducción o cómo era hacer la traducción con Cioran. Si él luego revisaba la traducción, no. Bueno, sí, en cosas como los títulos y eso, el detalle no lo retrata. Él siempre lo único que decía es que fuera un lenguaje muy llano, muy fácil de entender, que no metiera términos filosóficos y cosas por el estilo. Bueno, pues tampoco se prestaba, ¿no? Y que él buscaba la transparencia. A él le gustaba, sobre todo, además había entrado en el mundo francés y todo lo que le gustaba. Claro, había hecho un esfuerzo tan enorme por aprender francés porque, en fin, los franceses son muy celosos de su lengua. O sea, no reconocen a cualquiera que escribe bien en francés, ¿no? Entonces, para haberle convertido en uno de los grandes prosistas franceses, él había hecho un esfuerzo extraordinario. Porque además dice que los franceses, él decía, llevan la puntuación en el alma. Es que si los franceses llevan la puntuación en el alma. Y entonces, claro, era complicado, ¿no? Entonces él, en los títulos, pues por ejemplo, pues buscar breviario de podredumbre y de presí de composición. Bueno, presí es en español, pues ahí puede sonar demasiado académico hablar pues, de resumen o de prontuario o algo por el estilo. Entonces, breviario me pareció, que tiene un toque un poco religioso, pero me pareció más adecuado. Y de podredumbre, pues por una sencilla razón, porque de composición en España puede sonar digamos, a un tipo de podredumbre demasiado orgánica, ¿no? A él no se refería a la descomposición en el sentido de descompostura, sino de podredumbre. Esas cosas yo sí las razonaba con él, las explicaba, y bueno, él entendía. Lo otro no. O sea, el día a día, de vez en cuando sí comentaba una página con alguna de las personas que en el piso hablaban español, que casi todas eran criadas españolas, y que les leía a ver qué tal les sonaba, y si resultan le decían que sí, que les gustaba mucho, pues se quedaba perfecto. Lo he hecho. ¿Y conectaste bien? ¿Conectaste con Cioran bien desde el principio? El primer encuentro con él. Bueno, yo el primero fue por correspondencia, porque yo durante un cierto periodo de tiempo me habían retirado el pasaporte, porque ya estaba en la cárcel y tal, me habían quitado el pasaporte y no podía salir de España. Entonces contacté con él por correspondencia. De hecho, yo no había todavía escrito ningún libro. Entonces le ofrecí, como me habían echado de la facultad y necesitaba ganarme la vida de alguna manera, le ofrecí hacer una antología de textos suyos, ¿no? Un poco lo que luego fue de la diosa de la filosofía. O sea, seleccionar textos de diversas obras suyas, porque claro, a mí me parecía que se prestaba a la antología porque realmente pues él tenía unos temas muy circulares y tal. Pero él entonces me dijo que no, que Gallimard no quería que se tradujeran las obras troceadas, lo dijo todo eso por carta. Y ya empezamos a tener una correspondencia. Yo le contaba mis cosas y él pues me contestaba con mucha ironía y mucha amabilidad. Y ya en cuanto pude ir, pues fui, y a partir de ese momento pues ya nunca, vamos, lo primero que hacía cuando llegaba a París era dejaba la bolsa en el hotel y inmediatamente me iba a la Río de Odeón a ver la ciudad. Y él era una persona, claro, quizá porque leyendo sus libros alguien puede pensar que una persona triste, sombría, era absolutamente todo lo contrario. Era un tipo divertido, yo me reía con Cioran como me he reído con pocas personas, ¿no? Porque él tenía mucho sentido del humor, mucho sentido del ridículo de las situaciones, sobre todo nunca hablaba de cultura, jamás me ha dicho, he leído este libro, nada, nunca, jamás. Incluso, además se molestaba un poco cuando yo ingenuamente le preguntaba, ¿está usted escribiendo algo? Esas cosas que me preguntan uno. Y él esas cosas dice, a mí no me gusta que me hagan preguntas que la gente no haría a Buda. Porque es verdad, claro, nadie se acerca a Buda, señor Buda, ¿qué está usted escribiendo algo? Pues él decía que a él no le gustaba que le preguntaran cosas que nadie preguntaría a Buda, ¿no? Y era muy simpático, muy gracioso, tenía un humor especial, ¿no? Por supuesto contaba muchas anécdotas Es curioso que nunca le oí hablar mal de nadie. Nunca le oí hablar mal de nadie, cosa que entre los intelectuales, escritores y tal, es
bastante raro, ¿no? Porque normalmente siempre lo primero que te cuentan es a la gente que odian, que puede ser pues, casi todo, una cosa como la guía de teléfonos. Y luego, no, de todo lo que te hablaba bien. Él creía que todos eran estupendos, que todos eran listísimos y que todos... vivía cerca del gran antropólogo Georges Dumézil, ¿no? Que vivía cerca de su casa. Y claro, me decía, ¿qué es usted Dumézil? Que sabe 14 lenguas, que sabe sánscrito, que sabe todas las lenguas del mundo, que conoce, que sabe todo. Y ahí ve usted que es una persona, pues bueno, muy sencilla, que va por ahí el hombre como si fuera un profesorcillo de nada. Dice, si yo supiera lo que sabe Dumézil, saldría a la calle desnudo. Tú ni... bueno, y ya te digo, era una relación y luego sobre todo formaba una pareja maravillosa con Simón, que era un ser... Yo Simón, digamos, le pongo por encima de Cioran, incluso. A mí me parece que Simón era un ser absolutamente maravilloso. Y el grave defecto para mi juicio que tiene los Cayer es que nunca aparece Simón. O sea, en las cosas en que estaban los dos juntos, que yo lo sé, porque muchas veces las viví con ellos dos, él nunca menciona a Simón. Nunca. A pesar de que ella transcribió todo, le hacía todas las traducciones, las versiones se escribía a mano y ella era la que lo pasaba a máquina. Todas las obras de Guerrero fueron mecanografiadas por Simón. Y sin embargo tú lees los Cayer y no aparece Simón, que vamos, no es que fuera importante la vida de Cioran, es que Cioran no se movía 3 pasos y Cioran iba detrás, empezando porque Simón le mantenía económicamente, o sea que yo, eso, a mí sinceramente me molestó. Cuando lo oí los Cayer me molestó que sabiendo lo que había sido Simón para él, etcétera, etcétera, no apareciese. Me gustaría saber si habría alguna diferencia entre usted leyendo a Cioran joven frente a si lo leyese ahora sin conocerlo previamente, en lo que sacaría, lo que deduciría de lo que él escribió. Y también, ¿qué pensaría usted, qué pensaría Cioran acerca de las juventudes ahora, cada vez menos pesimistas y menos conservadoras y más optimistas, como dijo usted? Bueno, claro, yo pues, te puedes imaginar, ¿no? Lo he leído a Cioran pues, cuando era muy, muy, muy joven y luego y después, y lo he traducido y ahora pues también de vez en cuando, y ahora con libros que no conozco, pues también lo vuelvo a leer y le oigo, ¿no? Porque a mí ahora cuando leo, sobre todo en francés, cuando le oigo hablando y le oigo la voz que tenía y todo eso, ¿no? Y él siempre se reía de mí porque yo en aquella época quería ser pesimista, ¿no? Yo lo hacía, decía yo a Cioran, no, yo estoy también muy pesimista, uy, no sabe usted y tal. Me tomaba, decía, no, usted biológicamente es imposible que sea pesimista, ¿no? Y en el último libro que tengo de él, dedicado, me lo dedicaba diciendo a Fernando, agradeciéndole los esfuerzos que hace por ser pesimista. Bueno, entonces, yo entonces no podía ser pesimista, ahora sí lo soy. ¿Ves? Esa es una diferencia. Es decir, entonces yo hablaba de la desesperación, del pesimismo y tal, de oídas. Ahora ya sé lo que son. Y entonces, digamos, ahora ya Cioran habla de cosas que conozco personalmente, ¿no? Y que, mientras que entonces era un poco, yo había leído a otros autores que hablaban de esas cosas y repetía cosas que había leído. Respecto a lo que Cioran dijera hoy, no cambiaría, porque Cioran lo que precisamente todas las cosas en que insistía es en que las personas creen que los males que les afligen son circunstanciales. O sea, que si ellos hubieran nacido en otro momento, en otro país, que gobernase otra persona, que tu padre hubiera sido distinto y tal, entonces ya no hubieran sido infelices. Que son infelices por las circunstancias, por lo que les pasa y tal. Claro, no saben que no, que la situación, la insatisfacción con la vida es la conciencia misma de la vida, en cualquier circunstancia, que da igual. Es decir, que
en el paraíso, si esto existiera, pues no ya como París, sino como un paraíso auténtico, tendríamos también la cosa de decir, bueno, y esto es todo. ¿No? O sea que, entonces, hoy no diría cosas diferentes, porque no, en fin, por supuesto, era como todo el mundo, claro, no le gustaba, en fin, que lo detuvieran o que lo metieran en la cárcel o que le pegara una paliza, ¿no? Eso obviamente. Pero vamos, tampoco atribuía a eso un cambio ontológico, ¿no? Es decir, creía que la vida era mala porque estábamos programados para desear otra cosa que no es la vida. Entonces, claro, no es que queramos una cosa mejor, queremos una cosa mejor que la vida. Y eso es lo que no hay. Entonces, eso pasa ahora, y pasa luego, y pasa antes, y pasa después. Entonces, yo no creo que, vamos, no voy a decirte que yo sepa lo que iba a pasar llorando, porque no lo sé, pero no creo que ven para cosas muy distintas. Bueno, yo quería preguntar, no sé quién me puede contestar mejor, porque me estoy acercando a la poesía. Me están aquí soplando el otro día que estuve con una amiga discutiendo, a la poesía rumana. Y la traducción es que es tengo mucha desconfianza de las traducciones. Me decía que aquí, ¿cómo es? Eminescu ponía corazón sumiso, y yo le decía, ¿sumiso como de un esclavo? No, es humilde. Digo, entonces, ¿por qué pone sumiso? Entonces, eso es una barrera que con el inglés me pasa menos porque estudio un poquito de inglés y puedo acercarme más, pero con el rumano realmente es una barrera muy difícil. Bueno, si hay poca confianza en general en los traductores, entonces hay que aprender rumano. Cosa que le va a llevar así, creo que más de los 8 años que le llevó a Chorán a aprender bien el francés, porque sí, efectivamente, como dijo Fernando Savater, es el más latín de los romances en el sentido que es el idioma más reliquia de los romances. Y claro, en ese sentido está muy cerca del latín, pero al mismo tiempo menos desarrollado en muchos sentidos, bueno, comparado con el español o con el francés sobre todo. Bueno, es un idioma muy interesante. Luego de traducir Eminescu al español y a cualquier otro idioma, es muy difícil porque es un romántico que da muchísima importancia a la parte formal del texto, es decir, rima, ritmo, todas estas cosas técnicas que normalmente en muchas traducciones españolas de poesía, digo de poesía en general, universal, se prescinden de estas cosas técnicas, ¿no? A veces vemos grandes poetas traducidos al español sin rimas, sin ritmo, sin simplemente para encontrar el contenido de la poesía. Pasa más o menos lo mismo con Eminescu. Eminescu, que es el poeta nacional de Rumanía, tiene básicamente 3 traducciones en español, una en cátedra, que es de este tipo, es una traducción filológica en el sentido de que el contenido filosófico de la poesía de Eminescu está ahí, entero, pero la parte formal menos, no suena, no tiene la musicalidad de la poesía de Eminescu. Y luego 2 más. Una de Rafael Alberti, que aparte de que era comunista no sabía nada de rumano, entonces para mí es un misterio. Sí. Es un misterio cómo hizo la traducción de Eminescu. En fin, dicen que estaba invitado por el Estado comunista rumano y entonces alguien le hizo la traducción y él simplemente la firmó. No conozco los detalles, pero la traducción se aleja mucho de Eminescu. Y luego tenemos una publicada de nuevo por el Estado rumano en los años 70, traducida por un rumano, que efectivamente sabía muy bien español el hombre, pero yo he hecho el ejercicio de leer a mis alumnos esta traducción que tiene rima y ritmo y todo, y no entienden absolutamente nada.
Así que este es el Eminescu que tenemos en español, estas tres versiones. Yo recomiendo la de Cátedra, que aunque no tenga la parte musical, tenemos al Eminescu filósofo, poeta filosófico, que bueno, creo que a Cioran le gustaban. Bueno, a muchos de los intelectuales de los años 20, 30 de Rumanía, Eminescu le gustaba muchísimo. Yo un par de veces estaba muy cerca de su casa, ¿no? Y a él le gustaba mucho y a mí me gusta también el Parque de Luxemburgo. Es más bonito el Retiro. No, es verdad. O sea, que el Retiro es mucho más bonito que el Parque de Luxemburgo. El Parque de Luxemburgo tiene algún palacio y tal, bonitos, ¿no? Pero como parque es mucho más bonito el Retiro que el Parque de Luxemburgo. Bueno, por lo menos antes, cuando no se caían los árboles encima de la gente. Ahora ya con ese riesgo añadido ya no sé. Pero a mí me gustaba más el Retiro. Pero sí, y alguna vez a él le encantaba, y una de sus obsesiones, por ejemplo, era no hacerse demasiado conocido para que pudiera seguir yendo tranquilamente. Entonces una empresa, una fundación americana, le decidió darle un premio económico importante. Antes tenía muy poco dinero, vamos, vivían con nada los dos, ¿no? Entonces era una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Entonces, bueno, serán, hombre, esto no sé, y yo le decía, claro, naturalmente, venga, cójalo, pero le dijeron que tenía que cogerlo en un acto filmado en la televisión, él salía en la televisión, y entonces decía, hombre, es que no se puede escribir el bebé y todo el mundo y luego salir cobrando en la televisión. Y además me decía, y sobre todo, si la gente me conoce, ya no podré ir al Luxemburgo. O sea, ya no podré pasearme libremente por el Luxemburgo. Entonces, nada, renunció. Si no hay más preguntas, creo que tenemos que cerrar este bonito encuentro, que bueno, a mí me gustaría así alargarlo cuanto más. Agradecemos la presencia de Fernando Savater en el pabellón de Rumanía en la Feria del Libro de este año. Al traductor Cristian Santa Croce y al editor Alejandro Hermida, gracias por estar con nosotros.